Buenos días, encantada de saludarles. Estamos aquí para presentar esta ponencia de Transparent Journalism Tool y otros mecanismos para la deontología de la información dentro del Congreso Hermes 2024. Los firmantes de esta propuesta son Paula Requeijo, Jonathan Rodríguez y yo misma, Graciela Padilla. Los tres somos investigadores y profesores de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, tenemos que recalcar que este trabajo es fruto de un proyecto competitivo, concretamente de una acción financiada por la Comunidad de Madrid a través del convenio plurianual con la Universidad Complutense en la línea de estímulo de investigación de jóvenes doctores. Este proyecto se solicitó en 2021 y fue concedido en 2022. Está vigente hasta diciembre de este año con una financiación superior a los 43.000 euros y su título es Trazabilidad, Transparencia y Acceso a la Información, estudios y análisis de las tendencias, de las dinámicas y tendencias en el campo. Queremos remarcar también, para reconocer el trabajo de nuestros compañeros y compañeras, que es un proyecto coordinado con profesorado, investigadores e investigadoras de España, Portugal y Reino Unido. El objetivo principal del proyecto ha sido desde el principio estudiar la trazabilidad de la información europea como forma muy útil de combatir la desinformación. Para quien no esté familiarizado con este concepto de trazabilidad, aunque lo vamos a ver en las páginas siguientes, siempre recomendamos pensar en la trazabilidad que ya conocemos de los alimentos. Esos códigos que llevan los alimentos que consumimos día a día y que permiten, por ejemplo, en caso de haber una intoxicación, un problema, saber de dónde vino el producto, de qué fábrica, de qué planta, etc. Los organismos europeos ya han dispuesto diferentes iniciativas, pero creemos que no están centralizadas, que son muy variadas y que muchas veces, al no ser obligaciones, pues no se consiguen mejoras suficientes, porque la deontología, desde luego, es maravillosa. Esas normas que se autoimpongan instituciones, empresas, anunciantes, medios de comunicación, pero parece que no han sido suficientes. Asimismo, entendemos que todas esas propuestas han sido locales por países, entonces debería existir una reglamentación común. Desde que pedimos este proyecto, pensamos que además la trazabilidad era realmente importante y valiosa debido al crecimiento y a la profusión de lectura y de aparición de noticias en las redes sociales. No solo las noticias en las redes sociales que puedan hacer personas individuales, sino a la importancia de las noticias que aparecen en las cuentas de los medios de comunicación y cómo muchas veces esas noticias en las redes sociales siguen una vida paralela, independiente a la web, al mismo medio en papel, al mismo medio en su formato tradicional o en otros formatos. También nos preocupa muchísimo las suscripciones premium. ¿Cuál es esa barrera económica de entrada que impide a ciertas personas con niveles económicos más bajos o niveles medios o niveles altos que no aportan valor a pagar algo más por una suscripción a un medio? Entonces se conforman solamente con lecturas gratuitas que pueden ser parciales, pueden ser incompletas o, por supuesto, no abarcan todos los temas imprescindibles.
Todo esto hace la situación más compleja, nos hace pensar más en la validez y en la necesidad de nuestro trabajo, y de ahí también que seamos un equipo de España, Reino Unido y Portugal, como decíamos antes, para pensar en iniciativas europeas, en espacios comunes y también no solo para quedar en la academia, en la investigación, en artículos científicos, sino para promover una hoja de ruta que se pueda compartir con medios de comunicación, con universidades, con institutos, con centros de enseñanza, para promover una alfabetización mediática y dar a conocer toda la importancia de la trazabilidad, la lucha contra la desinformación, con el objetivo último de conseguir ciudadanos más críticos y más cívicos. ¿Qué ha ocurrido antes de nuestro proyecto, antes de nuestro análisis? Hay recomendaciones de las instituciones europeas, como decíamos. ¿Qué incluyen estas recomendaciones a grandes rasgos? Invertir en herramientas de análisis de datos. Tenemos muchísimos datos, los medios tienen acceso a una cantidad increíble de datos, pero hay que saber leerlos, hay que saber extraerlos, hay que saber correlacionarlos. Del mismo modo, hay que evaluar el alcance y el impacto de la desinformación, tanto por parte de los medios como por parte de la ciudadanía, como por parte de las instituciones. También hay que ejecutar algún sistema de alerta, algo que prevenga, que ayude a detectar esa desinformación. También habría que facilitar una respuesta coordinada, movilizando al sector privado. Y también crear una estrategia europea, una estrategia común y multidisciplinaria que haga verdadera transferencia del conocimiento, aunando a organizaciones independientes de verificación de datos con investigadores académicos que puedan asesorar y acompañar a los medios de comunicación. Asimismo, estas recomendaciones de las instituciones europeas incluyen el análisis de patrones de propagación online, ya que conociendo estos patrones se puede dilucidar el origen de la información y quizás los medios o redes sociales o formas de expansión. El preámbulo principal de nuestro proyecto es el documento Abordar la desinformación online, un enfoque europeo, de la Comisión Europea, y la iniciativa Facts Matter. ¿Qué explican ahí? Bueno, pues explican qué es la desinformación, que nos interesa mucho remarcarlo y recordarlo en este momento, cómo todo contenido falso o engañoso que se difunde con la intención de engañar o asegurar ganancias económicas o políticas y que puede causar daño público. Esta definición además añade algo muy curioso, que a veces ese contenido engañoso se difunde sin querer hacer daño, pero el daño se hace igualmente y esto nos parece muy importante. Para prevenirlo, este documento dice que hay que mejorar la transparencia sobre el origen de la información. Ahí está la trazabilidad. Y la manera en que se produce, patrocina, difunde y focaliza esa información. Asimismo, indica que se debe promover la diversidad para el completo conocimiento de los lectores que se acerquen a ella y fomentar la credibilidad con unos marcadores que llaman trustmarks. Esos indicadores nos dirían todo lo que necesitamos saber sobre la trazabilidad de una noticia y de sus fuentes. Pero, como hemos visto, son recomendaciones y, como decíamos desde el principio, las soluciones parecen necesitar algo más que recomendaciones. Requieren concienciación, conocimiento, cooperación de las instituciones públicas, las plataformas en línea, los anunciantes, los periodistas, los medios.
También tenemos fact-checkers que pueden recopilar y analizar datos, monitorizar técnicas, herramientas, el impacto de la desinformación, los mecanismos de la desinformación, desarrollar indicadores que ayuden a remarcar y a exponer la transparencia de las fuentes. En esas iniciativas tenemos The Trust Project, The Transparent Journalism Tool y The Journalism Trust Initiative. Pero en este trabajo, solamente en esta propuesta, nos centramos en The Transparent Journalism Tool, como decíamos, analizando cuantitativa y cualitativamente 120 noticias de esos 3 años previos a nuestra propuesta. Esas noticias han sido seleccionadas aleatoriamente de política interior, política exterior y deporte. ¿Qué aporta esta herramienta? Pues muchísimos datos sobre transparencia, transparencia en la creación y en la producción de la información. Esta herramienta fue ideada por el Diario Público y financiada en un 70% por Google News Initiative, pero cualquier otro medio puede incorporarla. ¿Y cuáles son las categorías de esta herramienta? Pues incluye 8 categorías a las que atribuye un porcentaje entre 10 y 20%. El apartado más importante son las fuentes, con un 20% del valor total, ya que un algoritmo extrae de las noticias las fuentes que sean citadas. Después estaría el autor, con un 10%. Se sabe quién hizo el artículo, está firmado con nombre y apellidos, hay iniciales, aparece solo el medio. En trabajos de investigación académicos, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, incluso tesis doctorales, es llamativo y es algo por lo que se preguntan muchísimo los investigadores. ¿Por qué en tantas noticias pone redacción? ¿Por qué en tantas noticias vienen solo unas iniciales? Y bueno, es algo que a la herramienta le concede un 10%, pero la verdad es que por experiencia es una de las cosas que más preocupan a nuestros investigadores. Después, con un 15% están los motivos. ¿El medio ha explicado por qué ha abordado esa información? ¿Es un tema de actualidad? ¿O está cerca de la línea editorial del medio? Se dice si es un contenido patrocinado, es tendencia en otros medios o es tendencia en redes sociales. ¿De dónde ha venido el interés por publicar esa información? ¿Viene de la sociedad? ¿Se está comentando en redes? ¿O el medio cree de motu propio que es una información relevante y pertinente? Después se atribuía un 15% de la puntuación al medio, si su política editorial es pública, si tiene un manual de estilo, unas normas deontológicas claras y publicadas y transparentes, con objetivos éticos y periodísticos, si se sabe a quién pertenece el medio, cómo se financia, quiénes son sus dueños, quiénes son sus socios, quiénes son sus anunciantes. Después, con un 10%, los documentos de apoyo, si hay vídeos, fotografías, infografías, PDF, audios, etc. Y muy cerca de esto, el contexto, toda esa información que ubica la información. Después está muy importante también la fecha. Puede parecer una perogrullada, pero es algo súper importante en tiempos de clickbait, cuando se reutilizan tantísimas noticias, hay tantísimas noticias de archivo, de biblioteca, noticias que se rescatan, noticias que se actualizan pero se vuelven a utilizar y no se dice que viene de una noticia pasada. Y por último, el lugar, con un 10%. ¿Dónde se escribió esa noticia? ¿Se escribió en la redacción o quienes la escriben fueron al lugar de los hechos?
¿Qué se consigue con esta iniciativa y que hemos detectado? Que esas noticias con esa herramienta, con todos esos datos que aparecen en el diario público en esos 3 años, pueden ayudar a la ciudadanía, de acuerdo a todo ese preámbulo, a todo ese estado de la cuestión que habíamos comentado. Pues primero que se garantiza la precisión y la calidad de los datos. Es una parte vital en la trazabilidad. También nos interesa muchísimo los cambios. Los cambios realizados en una noticia aparecen con día, hora y minuto. Y esto es muy interesante para que el público, el lector, pueda tener acceso a las versiones anteriores y vea ese compromiso del medio por mejorar, por matizar, por ampliar esa información. También es vital para el cumplimiento normativo y legal, tanto de esa recomendación europea como de una directiva europea que todavía no ha llegado y de la que llevamos oyendo hablar mucho tiempo. También es súper interesante para la gestión de riesgos, para detectar la manipulación, el acceso a los datos, sobre todo cuando estamos hablando de información muy relevante de salud, seguridad, gestión financiera. Aquí, por ejemplo, compartimos una infografía que nos recuerda a los peores tiempos de la COVID-19 y esa transparencia de los datos pues hubiera sido vital en ese momento. También optimización de procesos, saber cómo fluye la información, cuáles son las oportunidades. Esto puede ser súper interesante para el mismo medio y por supuesto también para los lectores. Y sobre todo, lo que nos parece más importante, la base de nuestro proyecto, de nuestros objetivos, que los lectores se lleven una información formada, que se lleven una información fiable, completa, que tengan la capacidad de relacionar, de criticar, de filtrar, de sacar sus propias conclusiones a raíz de la información que reciben. Y que solo a partir de esa información completa y esa información formada puedan crearse sus propias ideas y tomar sus propias decisiones que incluyan igualmente una elección de un voto, una elección de compra, etcétera. Bueno, deseamos que haya sido de su interés. Nos pueden encontrar en las redes académicas, en los papers y artículos que ya hemos publicado. Muchísimas gracias por su atención.